Bueno, ¿me escuchan? ¿Sí? Hola, muy buenas noches a todas, todos, todes. En nombre del equipo del Centro de la Imagen, les damos la bienvenida. Para nosotras es en verdad un honor llegar a este día. Internamente lo medimos un poco como, bueno, ya llegamos a la mitad del año, vamos bien, hemos sobrevivido. Celebramos esta noche, la segunda y última noche PIX del 2025. Es un proyecto que nos emociona mucho, dado que justo a lo largo de la historia de la plataforma de imágenes contemporáneas del Centro de la Imagen, ha permitido que justo podamos enriquecer mucho de lo que nosotros podemos ayudar a difundir sobre la producción emergente de nuestro país. PIX surgió en el 2017 como una iniciativa del Centro de la Imagen para precisamente poder, a través de perfiles y emoticones, dar a conocer el quehacer de diversos autores que principalmente trabajan con fotografía, cómo abordan sus indagaciones conceptuales con imágenes fotográficas, GIF, videos, etc. En un principio, la plataforma se nutría a partir de la selección del área curatorial del centro, que invitaba directamente a sus agentes a suscribir su información y a partir de eso nutrir precisamente este directorio. Posteriormente, el centro invitó a distintos agentes alrededor de la República para que ellos postularan o nominaran a creadores, y esa fue una segunda forma de nutrir nuestra plataforma. En la actualidad, desde el 2023, tenemos la fortuna de lanzar una convocatoria a la cual llamamos Noches PIX, que es lo que nos trae el día de hoy a poder escuchar de viva voz a las autoras que se postularon y fueron seleccionadas por un comité de creadores que precisamente han dialogado a lo largo de las últimas semanas de cómo estos participantes que escucharon esta noche y escucharon la semana pasada en la modalidad en línea tienen la fortuna de dar a conocer su trabajo. La semana pasada pudimos escuchar a personas de San Luis Potosí, Colima, Oaxaca, Puebla, y el día de hoy principalmente escucharemos a personas del Estado de México o de la Ciudad de México que vienen de otros estados, pero que también radican acá. Por ejemplo, Campeche, Querétaro. Tenemos entonces la dinámica de escucharnos, de escucharles. Las 11 personas que estarán compartiendo el día de hoy su producción tienen un máximo de 6 minutos para compartirnos cuáles son sus indagaciones artísticas, cómo las resuelven plásticamente y qué intenciones tienen con esta producción, qué esperan de que la audiencia se lleve una vez que consume estos proyectos. Al término de esta segunda noche PIX, el comité de personas revisoras y comentaristas harán un cierre con algunas palabras, pero también se llevan la tarea de poder deliberar quiénes serán los perfiles que se incorporan a la plataforma PIX este año, que serán anunciados el 31 de julio. Estos perfiles los podrán ver en sus webs, en sus respectivos celulares, computadoras, a partir del mes de septiembre. Para todo el equipo del Centro de la Imagen, PIX es un momento de celebración, es un momento en el que nos gusta reconocer qué está sucediendo alrededor de nuestro alcance, nos ayuda a extender nuestra mirada, nuestros oídos, de tal manera que podemos sentir que estamos escuchando y formando parte de lo que tienen para compartir con nosotros. Quisiera que le diéramos un aplauso a las 11 personas que estarán el día de hoy compartiendo su quehacer a través del micrófono. Y finalmente también agradecer a nuestros 3 jurados invitados, Sergio Chavarría, Elian Islas y Cecil Bolaños, quienes han hecho una ardua labor para elegir primero a las 22 personas que se están presentando en estas presentaciones breves de 6 minutos y que después elegirán los perfiles a incorporar. Sin más, vamos a dar inicio con Mónica. Bienvenidos. Buenas noches, mi nombre es Mónica Almereida y estoy aquí para hablarles de mi proyecto denominado Cartagrafías, el cual fusiona las palabras carta y cartografía, evocando
paisajes geográficos y emocionales trazados a partir de una relación por correspondencia que sostuve con un preso político anarquista. Esto pues surgió porque durante un tiempo yo estuve colaborando con un colectivo en ayuda a presos políticos anarquistas y comencé a tener una comunicación vía escrita con esta persona a modo de solidaridad únicamente, ¿no? Sin embargo, pues con el paso del tiempo, esto fue pues abriendo un canal de comunicación en el que comenzamos a compartirnos nuestras vivencias cotidianas, nuestras emociones, todo aquello que se nos atravesaba con el día a día. Y pues inevitablemente se fue formando un vínculo emocional que yo decidí abordar en este proyecto a través de imágenes que intervengo con técnicas de la fotografía analógica experimental, como son el film soup, que es se le conoce como sopa de película, que consiste en sumergir los rollos fotográficos en líquidos que alteran su emulsión, pues de manera impredecible. Esta parte de lo impredecible pues lo utilizo porque para mí este vínculo emocional pues fue eso, ¿no? Una cuestión impredecible que vino a mi vida a mover un montón de cosas y a llenar de color una realidad pues que era predominantemente gris, ¿no? Tanto la mía como la de esta persona. Configuro el proyecto a través de polípticos en los que pues combino imágenes de ambos espacios, ¿no? De ambos territorios. O sea, la idea es mostrar aquellos espacios y aquellas emociones que estuvimos compartiendo en las cartas y configurarlos en un mismo espacio, ¿no? Porque al final la vivencia se convirtió en una sola, en un solo punto de encuentro. Estas imágenes se conforman pues en esta fragmentación, que son pues ambas partes de la historia, cárcel y periferia haciéndolas una sola. Lo que me interesa pues es sugerir y mostrar como una parte más emocional de este encuentro, no tanto como una documentación fotográfica de la prisión o de la periferia, sino pues utilizar la cuestión de la experimentación fotográfica para vincularnos vincular al espectador con la vivencia de las cartas, ¿no? Que al final, pues, si bien se trató al principio de un pues, vínculo político y de acompañamiento, creo que esto me abre como un campo de visión de que incluso en contextos de encierro, de distancia, de periferia urbana, de un montón de limitantes que nos puede dar como la sociedad, pueden existir este tipo de momentos, ¿no? En los que te puedes vincular con una persona que no conoces, en los que puedes, pues no sé, simplemente entregarte como al momento de la situación y plasmarlo, ¿no? Plasmarlo en las fotografías. Este es un intento pues justo de trazar desde lo sensible, desde lo afectivo, un mapa de espacios, de emociones, de palabras escritas a mano, de dos personas que resistieron en un momento y que se vincularon, no sé, o sea, que simplemente encontramos un punto de encuentro en las palabras y pues un poco de consuelo, ¿no? Porque yo creo que para él muchas veces expresó en las cartas que el hecho de haberme encontrado a mí había llenado de color como esta parte de pues gris del encierro, de lo cotidiano, de lo absurdo, pues no sé, de estar ahí, pues tal vez injustamente, porque pues ambos estábamos en ese entonces luchando por una vida digna, ¿no? Entonces, pues creo que este vínculo se puede ver a través de las imágenes, de las fotografías, y pues sin más, eso es todo. Muchas gracias.
Buenas noches, sigan teniendo. Mi nombre es Darío Campos Cervera y soy de Ciudad del Carmen, Campeche, una isla calurosa, húmeda, y ahí ocurre este proyecto que se llama Carmen. No me compliqué para realizar el nombre, pero justo vamos a irnos al pasado para entender cómo está ahorita Carmen. En su momento, Carmen, en el siglo pasado, hace varias décadas, tenía un auge de diferentes recursos, como lo fue el coco, el palo de chicle, el camarón. Y bueno, el camarón estuvo como 30, 40 años. Después, con la expropiación petrolera, pues el petróleo. Y a partir de allí hubo un auge en estos recursos. Y desde que llegó o se aplicó la reforma energética en el 2015, podríamos decir, ocurrió o no le benefició a muchos lugares, como en este caso Ciudad del Carmen, porque de pasar de ser un auge y donde había mucho más bienestar, o había mayor beneficio económico para la gente y para las personas que vivían allí, ahora no ocurre esto, ya que pues hasta ese momento Carmen vivía principalmente del petróleo y ahora como que ahí anda en un limbo la ciudad. Este es un momento donde la ciudad la isla no hay un auge de un recurso que se está explotando, y al no ser un lugar tan turístico como lo pueden ser otros lugares, otras costas, otras islas, como que se ha complicado un poco también por la deuda, unos millones por ahí que debe Pemex. Entonces, como que es una cadenita, ¿no?, de situaciones. Si no se les pagan a las compañías, no le pagan a los trabajadores. Si no le pagan a los trabajadores, ellos no le pagan a la señora de los panuchos, ¿no? Entonces, este proyecto lo comencé a finales del 2023 y también lo estuve desarrollando en el Seminario de Producción Fotográfica del año pasado, de aquí. Y al inicio fue mucho un intento como de volver a Carmen, porque yo viví allí hasta casi a los 19 y luego volví y cuando volví ya no era la misma ciudad, ya todo era, bueno, la infraestructura ya no era igual, ya se veía desgastada, la gente también, o sea, no era igual a las memorias que tenía, ¿no?, de pequeño y de adolescente. Entonces, siento que este proyecto es como una investigación y un retrato de lo que está pasando ahorita en la isla, porque no es el auge, pero aparentemente como que le van a seguir invirtiendo hacia el turismo. Entonces, este es un fragmento de lo que está viviendo Carmen y ojalá mejore la situación. Y pues principalmente es todo análogo, blanco y negro. Creo que a mí me funciona mucho esta limitación del análogo, el saber que te quedan muy poquitas fotos y el saber que tienes que hacerlas contar. ¿Qué más? Perdón, tengo... Y bueno, en cuanto al proceso de cómo, bueno, comencé haciendo las fotos muy transitando por la ciudad, por la isla, diferentes partes donde, bueno, creo que el agua es indispensable y está en todos lados y más en una isla. Y conforme se ha ido desarrollando el proyecto, cada vez creo que he ido acotando un poco, bueno, la cantidad de imágenes o de situaciones que ocurren. Ya no transito por los mismos lugares. Ya recientemente, justo ahora, ya pude accesar a un barco, entonces ahí anduve con la tripulación, conviviendo, muy amables. Entonces, pero también interesante meterse al cuarto de máquinas y a estas otras actividades que están relacionadas con Carmen y las diferentes como trabajos. Entonces, yo siento que hacia allí va el proyecto, es como buscar más accesos a otros lugares donde tal vez no sería tan fácil llegar. Ya sea más puertos, porque se requieren ciertos permisos. Me encantaría ir a una plataforma, pero también permisos y capacitaciones. Entonces, el proyecto continuará este año, el próximo, y pues creo que luego hay en las personas, noto como cierta soledad también. De hecho, si ven, casi no hay imagen, bueno, no hay personas, ¿no? No es solo porque haga calor al mediodía, pero hasta ahí va el proyecto. Muchas gracias.
Hola, mi nombre es Leonardo Estrada y soy originario de Chalco, Estado de México, y les voy a platicar un poquito sobre mi proyecto, ¿vale? Mi proyecto habla sobre la danza de moros contra cristianos, visto desde una perspectiva nada que ver con la tradicional religiosa, sino es más bien una búsqueda de identidad personal y colectiva a partir del rito, ¿vale? Y yo conozco la figura de Santiago Apóstol pues desde muy pequeño, ¿no? Porque pues yo soy originario de Chalco y de ahí pues, es el santo patrono, ¿no? Santiago Apóstol. Realmente pues como uno es niño y pues no conoce tanto de eso, pues no seguía tanto la tradición, ¿no? Hasta que por ahí de 2022 más o menos, mi mejor amigo que es danzante me presenta la danza y me habla sobre cómo es el proceso para llegar a presentar el papel principal, ¿no? De Santiago Apóstol, que es tal cual un proceso netamente filosófico, moral, obviamente físico, ¿no? Y sobre todo de mucha introspección y de mucha identidad e identificación con la figura, ¿no? Del apóstol. Y a partir de esto es donde, ¿me presento la otra? Es donde yo detono esta pregunta que es el eje principal de mi proyecto, que es donde termina la tradición y empieza la identidad, ¿no? A partir de esto, de la mano del santo, que es Santiago Apóstol, y de la comunidad de santiagueros, que son las personas que bailan, empiezo a generar esta serie de retratos donde principalmente busco la autoidentificación, la identidad propia y el conocerme, ¿no? A partir de estas experiencias, de estas pláticas muy largas que tengo con todos y cada una de las personas que están aquí retratadas, busco justamente, ¿no? Entender cómo los hechos que se nos fueron heredando de la religión se han ido transformando, se van cambiando y se van resignificando, ¿no? Y es así como creo estos retratos, ¿no? Que donde busco realmente una intimidad muy neta y busco una sinceridad, pero un poquito transformada, ¿no? Porque yo trabajo con retrato espontáneo y retrato posado, ¿no? Donde yo expongo algunas ideas, ellos me exponen cómo sienten, cómo vive la tradición y cómo de manera muy personal ellos entienden la fe, ¿no? E intentan esta suerte de pues irla transformando un poquito, ¿no? Poco a poco. Y pues básicamente lo que trato de hacer mucho con esta serie es justamente mostrar la adaptación de la religión y la resignificación de estos símbolos, ¿no? Tradicionales. Por ejemplo, este víptico me parece muy, muy bonito porque habla sobre la figura tradicional de Santiago Apóstol, ¿no? Que es la figura del caballo, y por el otro lado, un poquito más contemporáneo, pues la figura como de una moto, ¿no? Esta resignificación de cómo entiende la religión y lo pasan a su día a día, ¿no? Esto es, por ejemplo, como una total asimilación de la cotidianidad que es Santiago Apóstol y cómo lo llevan al límite del día a día, ¿no? De convivir con ellos sin que sea para nada extraño, ¿no? Es totalmente cotidiano. Y un ejemplo, aquí un poquito lo que les contaba, ¿no? Yo trabajo con retrato posado y al mismo tiempo con retrato pues un poquito más espontáneo, ¿no? Aquí me recuerdo que la pregunta en esa serie es como de ¿tú cómo crees que Santiago Apóstol posaría para una foto, ¿no? Entonces ellos me decían, pues yo creo que esto debe ser así, ¿no? Y es como esa resignificación lo que me atrajo, ¿no? Por último, siempre me gusta concluir con esta foto porque me parece muy simbólica, ¿no? Este es uno de los momentos cúspides de la danza, es donde la parte terrenal, que es la parte humana, se mezcla con la parte mística, religiosa de la figura de Santiago Apóstol, y es como cuando la misma tradición se materializa y pues surge esta reinterpretación, ¿no? Me gustaría terminar con una última frase que a mi gusto resuena mucho con mi proyecto y con todo este proceso que yo llevé, que es: el cuerpo se cansa, pero el alma que danza no muere. Y pues eso sería todo. Muchas gracias. Buenas noches. Mi nombre es Maribel y bueno, en primer lugar, muchas gracias por estar aquí, por permitirme presentarles un poco de mi trabajo. El proyecto del que yo les voy a hablar hoy se llama Icono Palimpsesto y es una serie de 10 piezas que realicé para la colección permanente del Museo Regional de Querétaro, que depende del INAH. Me invitaron a hacer esta intervención
porque pues había una preocupación de cómo las personas interactuaban con la colección permanente, que pues es permanente, es importante, pero a veces las personas pasan como de manera muy fluida, vamos a decirlo así, por alguna parte de la colección. Entonces, lo que realicé, no sé si puedas regresarte un poco, sí, gracias. El planteamiento era intervenir el apostolado que pintó Villalpando en el siglo XVII-XVIII. Es un apostolado que está basado a su vez en el apostolado de Rubens, que está en el Museo del Prado, que a su vez tiene un montón de copias, ¿no? Por toda Europa. Y a su vez se hicieron con grabados, que también son copias y así. Entonces lo que intenté hacer fue una genealogía de todas esas imágenes, en cómo Rubens hace un proceso de palimpsesto, es decir, con toda una iconografía ya elaborada, él plantea su apostolado, que después se copia aquí en Nueva España, es el que vemos en el Museo Regional, y lo que hice fue plantear el imaginario digital de reproducción fotográfica que pudiéramos encontrar en todos los sitios web, fondos de imágenes, bancos de los museos, en donde están las distintas colecciones y las piezas que se pueden rastrear en este sentido, ¿no? Desde grabados, pinturas, que no es necesario que viajemos a Europa para verlos porque ya hay reproducciones por todo Internet, que a su vez afectan nuestra recepción de las pinturas, y además pues de manera contemporánea pues la fotografía ya tiene todo un lenguaje con el cual atravesar el mundo de las imágenes y sobre todo dialogar artísticamente con el mundo del arte, vamos a decirlo así, que estaría en el museo. Ahora sí, siguiente por favor. Entonces, por cada apóstol que está en el Museo Regional, yo planteé un apóstol, les platico un poco el proceso, rastreé todas las reproducciones, después las edité un poco en Photoshop, las imprimí en papel Hahnemühle y después de todas esas impresiones de cada apóstol, no sé, de cada apóstol habrá como 25 versiones virtuales, digitales, que son reproducción fotográfica, y después de ahí elaboré como collage, vamos a decirlo así. La premisa era cómo repetir el proceso que habían tenido los pintores barrocos si nosotros somos artistas contemporáneos, especialistas en fotografía, ¿no? Y un poco la solución que yo encontré fue la siguiente: de todas las impresiones que hice, pues volver a armar de alguna manera cada uno de los apóstoles, respetando la iconografía barroca. Por ejemplo, ahí tienen a San Andrés. Iconográficamente el atributo de San Andrés es la cruz, ¿no? Si ustedes buscan cualquier pintura, pues está el apóstol con la cruz detrás. No, ¿puedes poner la siguiente? Y entonces, respetando como el rigor iconográfico del barroco, generar un nuevo apóstol, producciones fotográficas que habría. Pero todavía quedaba el reto como de dialogar con el barroco, que ustedes sabrán que tiene que ver con la superposición, con cuestiones de capa sobre capa, una condición muy armada, muy cuidada, y toda esta parte de cómo dialogar con un periodo así a través de la fotografía o del arte contemporáneo, pues fue superponer las capas de impresión, y la superpuse sin pegamento, todo está sostenido con alfileres. La razón fue que si fuera pegamento, todo estaría como, ¿cómo decirlo?, como constreñido al soporte, y de alguna manera fue una indagación de cómo la fotografía incluso podría ser tridimensional y generar esta serie de capas que tiene el barroco y hacerlo de tal manera que estén como suspendidas, ¿no? Ahí se ve en el detalle, las piezas son de 25 por 25, y esa fue un poco la resolución que tuve. Por ejemplo, aquí pueden ver a San Juan, el atributo clásico de San Juan, que es muy repetitivo, que incluso ya nos lo sabemos, pues es el cáliz. Y aquí el ejercicio fue de todas las imágenes, vamos a recortar, vamos a hacer otro nuevo San Juan, y se mantiene como el aspecto iconográfico, pero definitivamente no es un San Juan, ¿no? Fue ese el ejercicio. No sé si le pudieras regresar por favor a la primera. Una antes. Ahí.
Creo que ahora se entiende un poco mejor. Por cada pintura está debajo la pieza que genere. Iconopalimpsesto quiere decir básicamente superposición de imágenes y se repite en ambas series, tanto en el barroco como en la que yo propuse. Y la verdad ha sido muy bonito ver cómo interactúa el público con esta intervención. Les platico un poco, yo he tenido la fortuna pues de estar ahí haciendo el registro o simplemente dar un poco de visitas guiadas. Y me ha gustado mucho que las personas entran a la sala y como que pasan de largo y como que lo ven y se regresan. Y ellas solitas empiezan a ver y a dialogar entre la pieza y la pintura. Y es muy satisfactorio, bueno, a nivel artístico, que una pieza pueda hacer que las personas vuelvan a ver la imagen de manera distinta. O sea, ya se habían pasado de largo y como que de repente van viendo los detalles y se regresan. Muchas gracias. Hola. Sí, creo que ahí. Hola. Sí, creo que ahí. Hola, es un gusto estar aquí, compartirles un poco de lo que hago y pues más bien yo voy a hacer un pequeño recorrido en torno a la producción que he hecho en el tiempo más reciente y pues sí. Me gustaría empezar esta presentación con esta pequeña frase: todos los proyectos comienzan en la vida cotidiana y todos los acontecimientos retornan a ella para adquirir su verdadero significado. La cotidianidad es la medida de todas las cosas. Y esta es una frase que saco de la antología de la Internacional Situacionista de Ken Ab, que es una fuerte inspiración de mi trabajo y que creo que detona todas estas preocupaciones y ocupaciones que atraviesan mi práctica. Siguiente. Y bueno, un poco lo que les quiero empezar a presentar aquí, pues mi práctica se desarrolla como en una intersección entre lo performativo, lo relacional y lo espacial. Y entiendo esta acción, bueno, como esta investigación esta práctica artística como un medio de investigación situada. En este sentido me gusta abordar el arte de distintas medialidades y más que nada como un marco de pensamiento, a partir del cual hacer sentido de las cosas. Uno de los pilares principales dentro de mi práctica es el espacio como construcción social, afectiva, material y política. Y en este sentido también me interesa mucho la relación con el cuerpo, cómo este transgrede o es transgredido, cómo desobedece, cómo se construye. Y un poco eso es lo que intento hacer desde estas exploraciones. Y bueno, un poco de los temas que trabajo en el tiempo reciente, la última exploración que les quiero presentar es más que nada en torno al binomio tiempo-capital y cómo lo desarrollo a partir de la imagen. Pues en este caso tengo 3 piezas. En el primer caso es un bordado in situ, se realiza como una visualización de tiempo, otra forma de visualizar el tiempo, de medirlo, de archivarlo. En la siguiente fotografía tenemos una serie de textiles escultóricos donde pueden ver impreso en serigrafía los estatutos de días de descanso y días de vacaciones de la Ley Federal del Trabajo. Un poco cuando estas piezas se activan, los cuerpos toman las posiciones que toman cuando descansan en el transporte público. Y en la siguiente, esta ya es una exploración más situada en la imagen en movimiento, donde tenemos un reloj digital intervenido, un video mandado a 8 horas, lo de una jornada laboral, y el sonido sí procedente del footage original, y más que nada como una exploración sensible del tiempo, cómo se siente en los cuerpos, cómo se experimenta. Y con quiero hacer un poco un brinco hacia los medios y las metodologías que utilizo, un poco para hacer más sentido de todas estas exploraciones. En este caso es un tesauro ilustrado sobre la experiencia de cuerpos socializadas en femenino en el espacio público. Y bueno, este proyecto vive más que nada en lo digital. Y como que con quiero vincularlo, de qué manera uso más que nada la fotografía como si fuese una de las muchas herramientas, una de las muchas cosas que yacen en una caja de herramientas, donde más bien se responde a la preocupación conceptual de lo que sucede dentro de mi práctica.
Me interesa que estas metodologías no desemboquen en procesos cerrados o en productos cerrados, sino que más bien se construyan como ciclos iterativos de hacer, pensar, rehacer, y que a partir de ahí pues devengan en posibles propuestas o en más preguntas más que en conclusiones. Entonces sí, aproximo en este caso la fotografía más que nada o la imagen como un medio. En este caso tengo un pequeño stand que realizo con mi padre desde un poco como con guiños de autoconstrucción, y empiezo a tomar la foto como un medio a través del cual hacer intercambios no económicos para generar como diálogos en la colonia en la que vivo. Entonces, pues sí, me interesa que estos ejercicios que hago sean más que nada como plataformas abiertas de encuentro y reconfiguración de estas como preocupaciones que presento y que me tienen como en este espacio vital. Y pues sí, algo que me gusta mucho desde toda esta práctica es entenderlo como desde las latencias, pero también desde las licencias políticas que presta la imagen y la práctica artística para insistir en lo posible, no tanto como un ejercicio imaginativo desde lo micropolítico que puede ir construyendo en algo más grande. Me interesa que desde esta práctica se pueden evocar preguntas que igual y podrían ser resueltas desde otras disciplinas, pero que de pronto es necesario sí, romper ciertas estructuras o jugar con ellas. Entonces sí, creo que esta es una bonita frase con la que me gustaría terminar esta presentación. Para mí la práctica que llevo es un ejercicio de defender aquello en lo que deseo, de sostener que deseo y de insistir en lo posible. Gracias. Hola, soy Oscar y vengo de Teoloyucan, Estado de México, y les voy a platicar de un proyecto que he estado desarrollando en los últimos 2 años, 3 casi. Bueno, el proyecto se llama El paisaje como elemento del mito en la periferia. Lo que intento es, a través del paisaje como este espacio de imaginación, que de alguna manera los que habitamos algún territorio, al observar o al ver, construimos imaginación, ¿no? Entonces, me indago un poco en cuestiones de oralidad, pero en este caso me sirven como detonantes para pues, el acto ahí de fotografiar. La intención es poner en contraposición una situación que está ocurriendo en el Estado de México, que no sé, supongo que ahorita conocen la México Querétaro, sigue parada. Entonces, ese es alguno de los problemáticas que están surgiendo de ese lado. Grandes bodegas de logística, zonas ecológicas pues totalmente dominadas por esta destrucción, y lo que intento es hacer este contraste, ¿no? Entre la imaginación y la violencia de alguna manera. Entonces, dentro de mis senderos o dentro de mis caminos me he encontrado cosas pues bastante violentas. No sé si, espero que no les ofendan a una imagen, la que sigue. Entonces, eso es un poco lo que va el proyecto. También cuando subo y bajo el cerro, me encuentro con estas abstracciones, incluso con estos piedras que toman capacidades escultóricas y donde la gente registra también su momento al haber estado ahí en el cerro, ¿no? Y en esa intención de seguir contrastando el territorio, ¿no? Pues lo que encuentro en el cerro y lo que se encuentra en el barrio bajando, ¿no? Y la cuestión del barrio siempre como un escenario pues muy potente y violento. La mayoría de las imágenes pues son paisajes, quizás muy contemplativos, y a lo largo del proyecto me he dado cuenta que como resignifico mucho esa idea de la muerte, de la violencia. Entonces, pues he tratado de tener una resolución en tanto a ello, y también dentro del espacio natural me encontré estos seres, ¿no? Que de alguna manera cargan todo ese potencial de la imaginación, y todos en ese paisaje, ¿no? Que es bastante complejo. Entonces voy haciendo estas resoluciones, ¿no? Sí. Y también mucho la situación o quienes habitamos los espacios naturales, ¿no? Como parte de ellos nos compone, ¿no?
o nos da identidad el propio espacio natural, ¿no? Y sobre la resolución, pues dentro del proyecto he encontrado pues estas como procesos de transformación incluso propios y personales al estar recorriendo el espacio. Y pues hasta ahí les dejo, terminaré con eso. El paisaje es un espacio material de la imaginación, en él habitan nuestros más profundos sueños y los símbolos que hemos colectado como humanidad. Aunque siempre está en constante cambio, el paisaje no tiene límites sugeridos, es tan profundo que puede soportar la tensión entre la violencia y la magia. Y ya, sería todo. Me regreso un poco, pero eso es un proyecto que a lo mejor luego lo platicamos. Hola a todos, todas, todes, buenas noches. Yo soy Patricio Martínez y les voy a platicar un poco de un proyecto que he estado trabajando en los últimos años. Este proyecto es sobre cómo los ríos en la Ciudad de México han ido desapareciendo en los últimos años, en las últimas décadas. A partir de los 50 fue que el gobierno de la Ciudad de México empezó a entubar los ríos de la ciudad por temas de salud pública, ¿no? Como saben, toda la planificación urbana en la ciudad ha sido un poco caótica y hemos ido creciendo como sin orden alguno, ¿no? Entonces, hoy les voy a platicar del último río vivo que queda en la Ciudad de México, el río Magdalena Contreras. Como río, esto es un testimonio de la memoria de los habitantes de este territorio que pues todavía persisten, ¿no? Que todavía resisten a la colonización, a cómo nos vinieron a imponer los españoles un modus operandi al cual pues nuestro territorio no está hecho para eso. Entonces busco indagar cómo el violentar un territorio al mismo tiempo violenta nuestra identidad, ¿no? Como no te puedes desarrollar culturalmente, identitariamente, sin tu territorio. Y es algo que estamos viviendo hoy en día, bueno, lo podemos ver con las lluvias y con las sequías. Constantemente nos estamos quejando tanto de las lluvias, porque se inunda la ciudad, o de la sequía, porque nos hace falta agua. La verdad es que no nos hace falta el agua, nos hace falta el agua potable. Y eso es a partir de que todos nuestros ríos han sido canalizados y forman parte del sistema de drenaje público. Entonces, yo con esto estoy buscando como que nos cuestionemos, que reflexionemos a partir de qué es un territorio, ¿no? Para los seres vivos. ¿Cuál es la importancia de tener una relación simbiótica con el medio ambiente? Y bueno, pues a partir de esto, redefinir lo que podemos redefinir para las próximas generaciones. Hoy en día hay varios como proyectos de recuperación de los ríos en la ciudad. Estas conversaciones se están ampliando y bueno, a pesar de que han habido muchos intentos de que se recuperen estos cuerpos de agua, la mayoría han fracasado a partir de que no toman en cuenta el tema social, no toman en cuenta las comunidades que habitan estos territorios. Y entonces no prospera su proyecto por más sostenible que sea, o si la comunidad no forma parte de eso, pues simplemente no va a funcionar, porque no lo van a formar parte de su vida cotidiana, ¿no? Y creo que el río Magdalena es un testimonio vivo de la memoria de todos nosotros, de cómo habitábamos y cómo todavía algunas culturas comunidades todavía persisten, ¿no? en estos territorios, todavía practican estas prácticas bioculturales como la pesca, la recolección de hongos,
la tala de árboles, cosas que pues, hasta hace unos años eran sostenibles, la caza inclusive. Hoy en día, por supuesto que no, nada de esto es sostenible porque pues, somos muchísimas personas. Y pues bueno, con esto simplemente busco que reflexionemos hacia dónde vamos como seres vivos y cómo es que afecta esta modernidad, este capitalismo, nuestra identidad. No nada más, o sea, nuestro medio ambiente lo vemos como algo tan diferente a quienes somos y es parte de nosotros, ¿no? Es parte de quiénes somos realmente, de nuestro día a día, de qué comemos, de cómo lo comemos. Y bueno, pues el río Magdalena se encuentra ahí en Los Dinamos, seguramente muchos lo conocen. Y los invito a que vayan y que conozcan estas aguas limpias que todavía se pueden tomar, ¿no? En las partes altas del río. Contamos con ajolotes ahí arriba, con venado de cola blanca, gato montés, y que si nos ponemos las pilas todavía podemos recuperar este espacio y podemos preservar muchos otros, ¿no? Como hay varios proyectos de recuperación de ríos ahorita en la ciudad que son muy importantes y bueno, eso sería todo. Gracias. Hola, buenas noches. Si nos podemos quedar un momentito tantito en esa. Mi nombre es Alexis Ortiz González, soy originario de Tlalnepantla, Estado de México, y mi familia desde muy temprana edad se fue a vivir al puerto de Veracruz, donde crecí y viví 20 años, hasta hace apenas 2 años que vengo acá a la Ciudad de México por temas de trabajo. Las indagaciones que han ocupado mi cuerpo de trabajo en los últimos años parten del desarrollo, la investigación y el análisis de la percepción, la memoria, el espacio, el tiempo y los modos en que creamos nuestras realidades. Últimamente he ocupado mi tiempo también en cómo la cultura digital nos está construyendo, deconstruyendo y reconstruyendo constantemente. En esta noche les voy a mostrar uno de mis proyectos de largo aliento que se llama Transfiguración 777. Esto sucedió en el puerto de Veracruz, inicia en el 2019 y el concepto central de este proyecto es la dualidad y los modos en que la identidad sufre constantemente cambios, no solamente por las reflexiones internas, sino por el entorno que nos rodea y la agencia que le brindamos a los objetos. Para ello recurro a la historia de un personaje de Veracruz que se dedica a la santería, y si nos podemos igual tanto quedar en esa, y que en el 2019, cuando yo lo localizo a través de preguntar por él en ese momento, es que llego a dar con él. Iniciamos una colaboración muy interesante, más que colaboración, podría decir una complicidad muy interesante, que nos llevó a casi medio año de trabajo en el 2019, hasta que llegó la pandemia y el proyecto se vio interrumpido. Yo di por terminado el proyecto hasta que años después un colega fotógrafo del puerto de Veracruz, que sabía que yo había abordado este tema, me dice que ahora el charro negro ya no es el charro negro, ahora es ella, y que su nombre es Vanessa, o que algunos la conocían como Bárbara. Para ese entonces yo ya estaba aquí en la Ciudad de México, entonces contacté a Vanessa y empezamos a planear una segunda parte del proyecto. El cambio es muy interesante porque esto sucede a partir de un secuestro que tiene durante la pandemia. Le secuestraron 7 días y al momento de que le dejan libre, a través de la Santa Muerte, porque es devota de la Santa Muerte, recibe la indicación de transformarse en mujer para su protección. Entonces, ahí fue cuando saqué el nombre de Transfiguración, no es una transformación divina. ¿Podemos continuar? Entonces, fue muy importante para mí que
que esta relación, esta complicidad que se extendió desde el 2019 a 2024, 2025, formara parte de una narrativa universal en donde el concepto que en esta complicidad quisimos abordar fue, como les comento, la dualidad. Para mí es importante hablar de estos temas porque en conversaciones que tuve con Vanessa hablábamos sobre los tiempos que se viven actualmente. Su visión no es tan positiva acerca del futuro, entonces era una constante reflexión acerca de detonar los cambios desde el interior para que se vean proyectados en el exterior. En ese sentido, esto me recordó al mito de Tiresias, aquella persona que fue castigada por los dioses y de igual manera perdió la vista, se convirtió en mujer y en profeta. En ese sentido, Vanessa también ocupa un papel de profeta, un papel que refleja una realidad, y los modos en que construimos las realidades no solamente están influenciados por los modos en que construimos nuestras identidades, sino también por los modos en que interpretamos, reinterpretamos, damos significados y resignificamos los símbolos que nos rodean. En este caso, Vanessa marca su cuerpo con símbolos que van desde los tatuajes hasta la segunda piel, que es la ropa. ¿Podemos continuar un poco? La narrativa principal es invitarnos a reflexionar sobre cómo no solamente nuestra imagen como personas es cambiante en el transcurso del tiempo, sino cómo también al cambiar nosotros, nosotras, nosotres, podemos también transformar el espacio que nos rodea. En este caso, Transfiguración es una invitación para reflexionar no solamente la dualidad y los modos de construir las realidades y nuestras identidades, sino también impulsar un cambio que viene desde adentro y se proyecta hacia el exterior. Gracias. Muchas gracias. Hola. Hola. Bueno, pues gracias primero por el espacio. Quiero mostrarles yo una selección de imágenes que no son un proyecto, sino más bien eso, un conjunto de imágenes que he hecho en los últimos 4 años tal vez, y que suponen mi primer acercamiento al medio. Y bueno, también yo diría que sería mentira decir que detrás de estas fotos, o que en mi cabeza había cosas o reflexiones como acerca del archivo o acerca de la autodocumentación y sobre la búsqueda de la identidad. Cosas que después vinieron con el tiempo y con el tiempo de hacer y ver mis fotos, pero que no estaban ahí, que no estuvieron y que no han estado y que tampoco están ahora cuando estoy haciendo estas imágenes, pero sí suponen una búsqueda muy importante para mí. Aprendí o me acerqué a la foto en pandemia, entonces la situación era un poco limitada, al menos yo pensaba eso, ¿no? En respecto a salir y hacer fotos. Y creo que una de las primeras cosas que pensé es que lo más honesto que podía hacer era dirigirme hacia lo que me era completamente familiar, cercano, significativo. Por esas fechas también, casi así como una de estas cápsulas del tiempo, que me mudé de casa de mis papás, me regalaron, me heredaron un archivo muy grande de fotos que hizo mi abuelo durante muchos años en Xochimilco, que es el pueblo, digo, el lugar donde soy originario, San Gregorio. Y entonces en ese momento, en pandemia, yo aprendiendo a hacer foto, me pareció un gesto muy bonito intentar conectar con eso, con mis seres queridos,
mi abuelo también, que desarrolló demencia durante esos años. Y entonces la foto fue un pretexto para conectar con esas cosas de las que me sentía alejado en ese momento y que era lo único honesto que yo sentía que podía decir. Con el tiempo también supongo que después de estarlas viendo hace un rato, empecé a tener una serie de reflexiones. Primero supongo en torno al archivo familiar y a la autopercepción y cómo uno decide recordarse a sí mismo y recordar a los seres queridos. Sostenía entonces que eso era hacer algo así como historia o autohistoria y que eso daba cuenta a su vez de cosas cada vez más generales, ¿no? Hablar tal vez de mi casa, mi novia y de mí mismo daba cuenta y de las cosas que estaban pasando en mi país, sostenía yo en ese entonces, hablando de mi vida y de lo que tenía así enfrente de mí. Entonces, estas imágenes han sido el resultado de sostener eso y de hacer fotos con eso en mente, ¿no? Pensando… Sí estoy nervioso, perdón. Pero sí, pensando en eso, pensando en todo lo que ya les dije ahorita, también creo que en algún momento noté que todas estas cosas que yo estaba buscando y que estaban detrás de las fotos que hacía, también podía verlas con mis seres queridos y con personas que estaban cercanas a mí. Entonces, en ese sentido y por esa razón también, creo que fui abriendo cada vez más como esa búsqueda formal al hacer fotos, quiero decir, con personas cercanas y en realidad como que me llevó a entender que lo que yo buscaba siempre era tener una relación estrecha con lo que yo fotografiaba y que siempre dirigía la cámara a aquello con lo que yo estaba familiarizado, con lo que yo tenía un vínculo emocional fuerte, intenso y de verdad, al menos que yo así lo sintiera. Se convirtió eso como en una especie de pauta para seguir haciendo imágenes y de llevarlo a otros lados, ¿no? O sea, a lo mejor hacer fotos musicales o de amigos que estaban haciendo música, para mí suponía continuar con esas búsquedas en tanto las sentía yo compartidas. Creo que ya se me acabó el tiempo y culmino con esa foto que es parte de mi archivo familiar y que fue importante para mí al momento de pensar en hacer foto. Hola, me llamo Rodrigo Dada, soy del Salvador y les voy a presentar varios trabajos. Siguiente. Esta serie se llama Vorágine y tiene bastante tiempo, pero creo que es la primera serie que hice como de verdad como más pensada tal vez. Tiene que ver como con una crisis personal que yo tuve hace años y quise como plasmar esas emociones muy intensas en imágenes. Entonces decidí fotografiar a conocidos, amigos, también autorretratos en este como intento de las personas como de sanar, de tener una introspección, de seguir adelante y atravesar una crisis. Entonces como que justo fue como una especie de catarsis. Siempre me gustó como lo absurdo, las situaciones un poco surreales. Me encanta el cine, entonces quería que las imágenes tuvieran algo de cinematográfico y que parecieran como si era un pedacito de una película. También fue un proceso muy libre en el que no me puse muchos límites creativos, sino que como que dije, bueno, voy a hacer lo que me nazca y no voy a como racionalizarlo. Entonces siento que es una serie que viene mucho del inconsciente, pensaría. Y bueno, esa es Vorágine. Limbo es, siguiente, una serie que hice cuando me mudé a El Salvador, de España, estaba estudiando allá, y tiene que ver con la idea de transición y como de frontera
y como de cambio, y también me gustaba explorar la idea de como incomodidad. Decidí retratar hombres porque creo que no se muestra como muy seguido a hombres en una posición como más frágil o vulnerable, o por lo menos lo que yo había visto en ese momento. Entonces quería justamente como estas personas como flotando en una masa acuática, en una situación que puede ser como tranquila, pero al mismo tiempo que puede parecer violenta también, porque uno se puede hundir. Y bueno, ese es Limbo. Con esta serie siguiente, es más como una especie de homenaje a la luz. O sea, siento que tengo como una especie de obsesión con la iluminación y con la luz. Entonces decidí como indagar en ello a través de autorretratos, pero también a través de atmósferas lumínicas que me llamaban la atención. Siempre me interesó como el aspecto emocional de la iluminación y psicológico quizás. Entonces también entrevisté a personas y para preguntarles un poco como cuál era su relación con la iluminación de forma emocional, que los tocara como particularmente. Entonces ya con las entrevistas, entre ellos y yo como que pensamos en un lugar, a una hora del día, con un tipo de luz, y entre los dos creamos esta serie. Esa se llama Lightscapes. Y la última se llama Luz Oculta y es una serie que hice aquí durante el seminario del año pasado. Viene de la sensación de ser una persona, una minoría, haber crecido en El Salvador como persona gay y haberme sentido como fuera de lugar, señalado, diferente. Entonces justamente yo quería usar el flash como para hacer una metáfora de la mirada de la sociedad, de una sociedad que te está juzgando, y por eso quería que fuera un flash violento y que las fotos estuvieran sobreexpuestas, ya que es como una luz que a la vez te revela, pero al mismo tiempo te está ocultando las facciones. Y creo que ahora que lo pienso, creo que tiene que ver con una experiencia que tuve con un exnovio, que estábamos en un coche besándonos y de repente llegó una patrulla de policía y como que nos tiró la luz y justo, o sea, creo que me sentí así. Y bueno, también me interesaba explorar el paisaje porque El Salvador también tiene una naturaleza muy exuberante, muy tropical y sentía que la sexualidad es algo, sí, ser una persona gay es como algo natural y quería justamente como hacer un llamado a eso también, como a una naturaleza que es incontenible de cierta forma. Y eso sería todo. Gracias. Noches. ¿Sí? ¿Se escucha? Buenas noches, soy Valeria Espitia y quisiera empezar con las siguientes preguntas. ¿Cómo volver lo íntimo una experiencia compartida? ¿Cómo encontrarnos en aquello que evitamos mirar, en lo que duele o incomoda y que aún así insiste en quedarse en nuestras entrañas? Estas son preguntas que me planteo a lo largo de mi práctica fotográfica. Siguiente, por favor. Que sobre todo nace de la experiencia personal. Trabajo sobre todo a partir del duelo, del cuidado, la identidad femenina, ya que son temas que han atravesado mi vida y que también han sido una forma de pensar el cuerpo, la memoria y los vínculos. Siguiente. Uso el autorretrato, el retrato y también la exploración de espacios íntimos como herramientas para hablar de esto que a veces también nos desborda, ¿no? Que como las pérdidas, los ciclos de la vida, la fragilidad,
pero también la resistencia y la afirmación de una identidad que siempre está en movimiento o está en una constante construcción. Siguiente. Me interesa incorporar tanto archivo personal como objetos, entorno de la vida cotidiana, como un modo de hacer visible aquello que a veces queda fuera del marco, es decir, temas como lo doméstico, lo silencioso o lo aparentemente insignificante. Siguiente. Y bueno, hoy en día mi investigación se centra también en cómo este cuerpo habita el territorio, cómo lo transforma y justamente cómo el cuerpo guarda memoria de lo vivido. Y es una búsqueda que es profundamente autobiográfica, pero que también busca conectar con lo colectivo. ¿No? Quiero a través de mis imágenes crear un espacio poético y crítico y en donde también lo íntimo pueda conectar con la comunidad, ¿no? Con lo compartido y que lo frágil, lejos de quedar oculto, pueda encontrar su potencia. Siguiente. Quiero mencionar rápidamente 3 proyectos que están bastante relacionados. El primero es La Última Ola, que es un proyecto que surge a raíz de la muerte de mi madre, que fue un evento que marcó profundamente tanto mi vida como la de mi padre y que también nos unió en una especie de complicidad a través de la fotografía. Y es una meditación sobre la vejez, la muerte, el amor y las despedidas, donde utilizo metáforas y juxtaposición de imágenes y retrato a Sergio, que es mi padre, fue mi padre en los últimos años de su vida. Está inspirado también en el poema de Manuel Gutiérrez Nájera, que es un poema que habla sobre el mar y sobre la muerte, y era un poema que mi padre solía recitar de memoria. El siguiente proyecto es Este rostro que no ves, que también es una serie que surge a partir del hecho que durante la enfermedad de mi padre en sus últimos años me tocó ser su cuidadora primaria. Entonces, pues es una reflexión en torno al cuidado femenino y la carga que conlleva, ¿no? Sobre todo a las mujeres, cómo se nos educa, ¿no? Para estar como, en este caso, como en la media, que es nuestro rostro queda oculto bajo esta imagen de pasividad, donde no podemos mostrar emoción. También es un proyecto en donde busco, como en este díptico, mostrar como esa subversión de roles, ¿no? En donde de haber sido una hija pasar a una especie de madre de alguien que antes me protegía, ¿no? Y el trauma que eso conlleva. Y el último proyecto del que quiero hablar se llama Profundidades y este tiene que ver con finalmente la muerte de mi padre. Durante su enfermedad me acechaba una pesadilla que era siempre estar soñando con un tsunami que nunca azotaba y siempre sentía este pánico y impotencia porque sabía que era inevitable. Y bueno, con el fallecimiento de mi padre el sueño terminó porque la ola me había alcanzado, la devastación ya estaba ahí, ¿no? Entonces este proyecto surge a partir de esa imagen onírica y la metáfora del duelo, la pérdida y la transformación. Siguiente. Y en este vuelvo a retomar el elemento del agua y el color azul, que es un color que retomo a lo largo de estos proyectos también, porque era un color muy relacionado con mi padre. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias sobre todo a las 11 personas que el día de hoy compartieron con tal gentileza y generosidad y sobre todo vulnerabilidad sus procesos. Yo espero que se vayan a casa satisfechas, entusiasmadas. Creo que nos dejan a nosotros como mucho estímulo para continuar recibiendo precisamente sus propuestas, pero también en la manera de lo posible acompañarles. Creemos que este espacio, en su búsqueda de ser un diálogo formativo, va a permitir precisamente como este tipo de discusiones que, si se permite, podrán ampliar estas indagaciones que están haciendo. Quisiera invitar a Elian, a Cecil y a Sergio a pasar al frente. Ellos, como lo mencioné al inicio, fueron jurado y comentadores de las 2 noches PICS. De esta manera podremos cerrar para poder ir a brindar y seguir celebrando esta noche. Un aplauso para que se animen porque están un poco…
¿Quieren pasar? Gracias. Sí. Bueno, no sé si Sergio o Elian quieren dar algunas palabras, pero yo quiero ser muy breve, 10 minutos o 20 nada más. Justamente escuchándoles, pensaba como… bueno, estaba escribiendo en lo que estaba como escuchando todo lo que estaban diciendo, y la sesión pasada justamente enunciábamos la importancia de la revisión de los proyectos fotográficos emergentes, ¿no? Cuando digo fotográficos, y también lo ahondábamos la sesión anterior, no solamente hablo de lo fotográfico, sino también de lo /artístico, porque creo que eso es algo muy importante, ¿no? En los proyectos emergentes no solo hablamos de la fotografía, sino de las formas de crear imagen, que puede ser a través de lo performático, del registro, del archivo, del dibujo, de la escultura, de la pintura. O sea, no estamos como limitados solamente a una forma de producir. Y justamente hoy al escucharles reafirmo como estas posibilidades que nos da la creación y la importancia de revisar materiales que justamente se vayan sumando a la plataforma para poder generar nuevas posibilidades de diálogo y de visualización, de visibilización y también de creación, ¿no? Entonces, pues quiero leer un par de conceptos que creo que son importantes, que pesqué de cada uno de los proyectos que presentaron o de producciones que presentaron, porque no solo presentaron proyectos cerrados. Cartografías, trazos, lo político, vínculos, economía, territorio, fragmentos, vivencias, entorno, transfiguración, dualidad, archivo familiar, memoria, origen, vorágine, catarsis, pérdida, fragilidad, lo visible, lo invisible, identidad colectiva, intimidad, símbolos, resignificación, la copia, palincesto, reproducción, iconografía, cuerpo, trabajo, periferia, paisajes, urbanización, memoria, colonización, violencia, lo insignificante, lo significante. Creo que todos estos conceptos que atraviesan sus formas y procesos son muy importantes para que otros artistas, investigadores, público general pueda pues justamente acercarse a la plataforma y conocerles. Agradezco el tiempo y pues también la energía para venir y presentar los proyectos, porque no es algo sencillo, o sea, de alguna forma también nos vulnera como artistas presentarnos y decir, bueno, esto es lo que estoy generando. Entonces, pues agradecer mucho a quienes están y a los artistas que están presentando el día de hoy. Muchas gracias. Hola a todos. Primero quería agradecer al Centro de la Imagen por pues, la invitación y a todos ustedes por estar acá. La verdad es que fue un ejercicio bastante interesante y quería decir gracias al equipo de Pix porque lo hicieron bastante fluido. A pesar de que pueden ser muchas revisiones, fue fácil gracias a ustedes y eso lo agradezco. Y por otro lado, un poco retomando donde se quedó, me quedé pensando que de alguna manera todas estas prácticas son sumamente íntimas y parten de, como se mencionaba mucho, de las particularidades y de las intimidades y también de el día a día de cada uno de ustedes. Y siento que muchas veces la forma de hacer que esas investigaciones que parten de algo súper intersubjetivo y de su peculiaridad cobren fuerza hacia afuera es precisamente desde la socialización. Desde poder compartir y que la gente diga, oye, eso no me hace nada de sentido o cuánta razón tienes. Creo que ahí es donde uno empieza a generar maneras para que los proyectos tengan sentido hacia afuera y también de alguna manera crezcan, se nutran y puedan dar los siguientes pasos que sean necesarios. Entonces, de alguna manera, eso es quizás lo que me quedó a mí como, no sé, con muchas más ganas de hacer esto más constante o más seguido y seguir viendo imágenes de la manera compulsiva, que creo que también la fotografía se comporta de esa manera, ¿no? Para mí, de alguna forma, la fotografía, y lo veo con sus proyectos, siempre es un impulso vital, es algo que se tiene que hacer, es algo que es necesario, es algo que no se piensa tanto y a veces es más la necesidad y el pretexto de hacer fotos y vamos encontrando cómo justificar y cómo inventarnos proyectos para seguir trabajando y tener la cámara en la mano, ¿no? Entonces, de alguna forma, eso y también
un pensamiento alrededor de que solamente mediante este tipo de iniciativas se puede generar una reestructuración del tejido social que desgraciadamente está bastante afectadito. Entonces, nada, muchas gracias por estar acá y tengo muy poco que decir porque creo que acotaste bastante bien los conceptos y definitivamente si podemos hacer que esto se concentre en seguirnos rebotando ideas y viendo prácticas, pues me imagino que todos estamos súper abiertos a la posibilidad. Y bueno, poco más. Muchas gracias. Hola, pues primero gracias a todos, a mis compañeros también. Yo creo que pues primero ya solamente compartirse de esa forma es algo totalmente generoso. Creo que en este tipo de prácticas pues siempre es bien importante que sepamos cómo compartir nuestro trabajo, pero también como para poder ser escuchados y retroalimentados. Como mi camino en particular, siempre toda la gente que me ha acompañado ha sido súper generosa, mis compañeros, mis como tutores, y creo que de este tipo de prácticas es donde yo más he aprendido, como también a poder compartir mis proyectos. Entonces, también como que poder escucharles y que también les invito que siempre pues estén abiertos a escuchar el trabajo del otro. Creo que es una parte bien importante como creadores de imágenes, bueno, no solo escuchar, sino ver todo el tiempo estar como viendo lo que estamos haciendo. También pues les invito a ver sus perfiles o los perfiles que ya están en la página, como que creo que es una gran herramienta, no solamente para ustedes, sino para todos los que creamos foto, que bueno, se mencionó un poco también en la parte, cuando fue la transmisión virtual. Pero bueno, pues muchas gracias. Es muy difícil cerrar, dar las últimas palabras, pero bueno, felicidades, creo que lo hicieron muy bien, y pues gracias. Y bueno, como esta noche también hay que celebrarles, se me fue el micrófono, hay que celebrarles también su participación y a quienes nos acompañaron esta noche, quienes participaron de manera virtual, que ahora están también de manera presencial, y quienes han participado de otras emisiones de Noches PIX, que ya forman parte de la plataforma. Les invito a que presenciemos un concierto a cargo de Chromatic en el patio de las Bugambilias y que tomemos algo para poder extender este diálogo, para recibir retroalimentación, para compartir retroalimentación y aceptar con la gentileza y vulnerabilidad que el evento invita a tener más comentarios sobre nuestro quehacer. A toda la equipa del Centro de la Imagen, el área de comunicación, exposiciones, mediación, la dirección y a todos quienes han formado parte de esta dinámica, a todo el equipo PIX y a nuestros comentadores, muchas gracias. Un aplauso nuevamente para nuestras 11 participantes. Y les esperamos entonces en el patio de afuera para seguir celebrando. Muy buena noche.